Vale, ponte en la situación de que eres un director de cine y no tienes dinero para el presupuesto de tu nuevo documental. ¿Qué haces? Resulta que decides contactar con uno de tus amigos más cercanos y te dice: te juro que si me toca la lotería voy a invertir todo mi dinero en tu proyecto. Voy a ser el productor de tu nueva obra audiovisual. Esta increíble historia le ocurrió a nuestro director Luis Buñuel, del que hablaremos en el vídeo de hoy. Nació en Teruel el 22 de febrero de 1900, por lo que calculo más o menos que es Piscis. Un dato interesante y curioso. Lamentablemente falleció en 1983 a causa de enfermedades producidas por culpa del cáncer. Resulta que su madre se casó con su padre cuando ella tenía 17 años y su padre tenía 30 años, lo que parece curioso, pero para esa época era bastante normal. Buñuel era el mayor de sus 7 hermanos. Estudió primaria y secundaria en un colegio religioso en el que también aprendió a hablar francés. Bueno, unos años más tarde comenzó la carrera y se fue a la residencia de estudiantes de Madrid. Comenzó a estudiar ingeniería agrónoma, pero como no le gustó la dejó y comenzó filosofía y letras. Es importante mencionar que en la residencia de estudiantes de Madrid pasaron un montón de artistas del primer tercio del siglo XX y entabló amistad con artistas como Dalí y como Lorca. Una vez comenzada su carrera deseada, comenzó a sensibilizarse con las letras, con la poesía, con escribir, ya que bueno, en estos primeros años de la residencia le interesaba muchísimo más la idea de ser poeta. Su sensibilidad con el cine comenzó cuando vio Las tres luces de Fritz Lang. Que bueno, eso le lleva a irse a Francia, a empezar a hacer contactos y formar parte de la industria del cine francesa. En Francia ocurre algo bastante interesante, ya que empieza a desarrollarse, empieza a escribir guiones y por fin crea su primera obra llamada Un perro andaluz. Básicamente es un corto independiente de 2 amigos que ya os hablaremos en nuestra cuenta de TikTok Peliculeo. Tras este proyecto, toma la oportunidad de irse a Hollywood y empezar con proyectos muchísimo más grandes. Pero ¿qué pasa? Que Buñuel era una persona creativa que trabajaba a su manera, tenía una personalidad fuerte. Entonces, cuando se fue a Hollywood, encontró un mundo que no era para él. No trabajaban de la misma manera que él lo hacía y aparte tenían instrumentos muchísimo más meticulosos. Por lo que tras esto volvió a Francia y resulta que volvió a España. Volvió a España con el fin de grabar su documental Las Urdes, que ocurrió esa divertida anécdota que conté en un principio. Ya por fin con su presupuesto, con su productor, se fue a Las Urdes con Ramón Acín y con 2 compañeros más franceses. ¿Qué ocurre con este documental? Bueno, básicamente fue un poquito chocante, ya que en España estaba la República y no era de buen gusto tener que plasmar la pobreza que había en esa zona de Las Urdes, en esas poblaciones. Que bueno, este documental fue prohibido 2 años después, por lo que os acabo de contar. Tras esto realizó el rodaje de Don Quintín el Amargao y La hija de Luis Simón. Llega la guerra civil y Luis Buñuel, como republicano, tuvo que huir tan rápido como pudo. Huyó y huyó hacia los Estados Unidos. Allí en Estados Unidos se desarrolló con totalidad el problema que tenía con Dalí, y es que cuando quería grabar el documental de Las Urdes, primero le pidió ayuda a Dalí. Dalí le dijo no, sencillamente no, y luego acudió a Ramón Acín. ¿Qué pasa? Que bueno, tuvo un rifirrafe con Dalí, ya que bueno, Dalí le decía que era comunista, lo que estaba un poquito mal, sobre todo estando en Estados Unidos y lo que estaba pasando en ese momento. Por lo que Buñuel se enfada un montón con Dalí y se termina la amistad. A causa de esos rumores de que Buñuel era comunista, en ese panorama que estaba sufriendo Estados Unidos, tuvo que exiliarse de nuevo y se fue a México, donde ocurre una etapa diferente al resto de su vida. Resulta que a México llegó accidentalmente, por un problemita que hubo en unos vuelos, pero bueno, el caso es que llegó. ¿Cuál fue el motivo por el que se quedó en México? Y es que le salió trabajo, un trabajito. El productor Oscar Danziger le propuso dirigir una película y esa película era Gran Casino. Esto, tanto para su vida familiar como su vida artística, fue una oportunidad increíble, ya que bueno, él tenía ya su familia formada y necesitaba dinero para seguir adelante, porque claro, con todos los problemas que surgieron durante el camino, necesitaba un poquito de buena suerte. Y continuó haciendo películas más bien comerciales. Y así fue su vida, grabando películas más comerciales, donde conseguía dinero, a veces había desempleo, hasta que consiguió firmar El Gran Calavera. Y eso resultó ser un exitazo. Tras este bombazo en el que Buñuel trabajó y por fin
se ganó un gran reconocimiento, comenzó a hacer obras muchísimo más trabajadas y muchísimo más reconocidas, como podría ser Los Olvidados. Con esta última producción, la vida artística de Buñuel comenzó a desarrollarse, hubo muchísimo más rifirrafes con trabajadores, nuevas amistades como Figueroa, un director de fotografía que conoció en México. Ya para acabar el vídeo vamos a comentar un poquito las características que tenía Buñuel en cuanto a su lenguaje cinematográfico. Para él, en el cine, lo más importante era tener las ideas claras. Y es que cuando en tu cabeza visualizas las cosas, puedes extraer tus ideas y convertirlas en algo real. Y es básicamente cómo funcionaba la filosofía de Buñuel. También una de las características más importantes es que él siempre llevaba la cámara en mano. Creía que era un poder hipnótico de la imagen dinámica para no adormecer al espectador. Y es que Buñuel tenía una estética que no forzaba. Simplemente pretendía repetir sus pensamientos, pretendía repetir sus vivencias, los tenía en su cabeza de la forma que él las vivió. Y así conseguía transmitir el mensaje tan profundo y único de su ser y sus historias. Y es que muchos de los cineastas y directores resuelven historias contándolas a través de planos, etcétera, etcétera, mientras que Buñuel no se complicaba en ese aspecto. También en sus películas constantemente está contando acontecimientos. No hay secuencias donde esperas para mostrar o para descansar con el espectador, excepto cuando quiere presentar efectos de contraste o insistencia de la rehabilitación de la realidad cotidiana. En general también tenía un buen sentido del ritmo. Con esto del ritmo quiero decir a que todos los gestos, todas las conversaciones se integran entre sí armónicamente. También, por último, es necesario hablar sobre la profundidad dialéctica que tiene cada uno de sus personajes, cada una de sus historias, y es que Buñuel era una persona muy profunda y sobre todo que nunca dejó de lado el estilo del surrealismo, pretendiendo tenerlo presente ya que, bueno, era un gran vanguardista. Y por mucho que siguiera la línea vanguardista, todas sus películas tenían un fondo argumental. Pero si nos queremos fijar en su última etapa de filmografía, podremos darnos cuenta de que era muchísimo más ilógica, para decirlo de algún modo, ya que empezó a experimentar, a ser muchísimo más extravagante, a jugar con todo lo que tenía en su mente, consiguiendo que todas sus representaciones giraran en torno a una especie de teatro absurdo en el que representaba básicamente al mundo que él veía por delante de sus ojos. Con esto de experimentar con la parte lógica e ilógica, quiero hacer referencia al automatismo psíquico que él seguía, en el que analizaba un poco al subconsciente irracional, el psicoanálisis, criticaba la racionalidad y buscaba ese orden estético y orden moral, siempre rechazando a la burguesía. También rompe con el estilo de guión lineal, básicamente la narración clásica, porque sus obras no siguen un orden cronológico racional. Para finalizar, si no entendiste del todo la estética de Buñuel, te diré que se fijaba muchísimo en los curas, en los perros, en los burros, los insectos, los pechos femeninos, las piernas femeninas, zapatos de tacón, todo el mundo clericial de la iglesia le gustaba. También es necesario comentar que tenía un gran sentido del humor. Y ahora sí que sí, pondremos unas películas importantes, las películas que estuve hablando durante todo este tiempo, que son las más importantes, y una parte más grande del resto de su filmografía, que también, si nos seguís en nuestra cuenta de TikTok, Peliculeo, escucharéis hablar de ellas. Chao, chao, chao.
algunos lugares de Europa existen focos de civilización casi paleolítica. En España, a 100 kilómetros de Salamanca, hogar de alta cultura, se encuentran las Surdes, aisladas del mundo por montañas de difícil acceso, cubiertas de tupidos matorrales de brezo y jara. Antes de llegar a las Urdes, debemos pasar por la Alberca, antigua villa de carácter casi feudal. Todos los habitantes de las Urdes eran tributarios de este pueblo. El arroyo sirve para todos los usos. He aquí 3 niñas mojando un mendrugo de pan en el agua del arroyo. El pan hasta hace poco era casi desconocido en las Urdes. El que comen esas niñas les ha sido dado en la escuela. Generalmente el maestro obliga a los niños a que se coman el pan en su presencia para evitar que se lo quiten sus padres al llegar a casa. Una enferma acostada en el balcón, ajena a nuestra presencia. Los balcones son raros en las Urdes. Los enanos y los cretinos, en cambio, son numerosos. Generalmente sus familias los destinan al cuidado de las cabras. Algunos son peligrosos. Al encontrarnos con ellos, o bien huían o nos atacaban a pedradas. Pueden verse en las montañas al anochecer cuando regresan a las aldeas. Tuvimos grandes dificultades para llegar a filmar a alguno de ellos. He aquí otro tipo de cretino viejo. Otro cretino. Hemos podido filmar a este cretino semisalvaje gracias a la ayuda de uno de nuestros amigos urdanos, que ha sabido divertirle y calmarle.